Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la sentencia de la Corte Constitucional, la cual trata el caso Omeara Carrascal y otros sobre Colombia. En esta sentencia el magistrado ponente es Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, el cual es el presidente de la Corte Constitucional en el 21 de noviembre del 2018, y esta sentencia tiene el radicado número 56 47 82 93 51 2. El caso. Esta sentencia aborda la responsabilidad del Estado colombiano en violaciones de derechos humanos. Se centra en los hechos que implican la muerte de Noel Emiro Omeara Carrascal, la desaparición y ejecución de su hijo Manuel Guillermo Omeara Mirabal y el atentado posterior muerte de su suegro Héctor Álvarez Sánchez. Se documenta la participación de agentes estatales en colaboración con grupos paramilitares, la falta de medidas para proteger a las víctimas y el incumplimiento en investigar adecuadamente los hechos y brindar justicia a las familias. Decisión. La Corte encontró al Estado colombiano responsable de violar varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros tratados, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y a la protección judicial. La Corte ordenó al Estado adoptar medidas de reparación integral para los familiares de las víctimas, incluyendo investigaciones exhaustivas, medidas de rehabilitación y compensaciones económicas, además de asegurar que hechos similares no vuelvan a ocurrir. Dentro de los principales hechos de la sentencia encontramos la ejecución extrajudicial de Noel Emiro Omeara Carrascal y Héctor Álvarez Sánchez. Luego encontramos la desaparición forzada y la ejecución. La desaparición forzada y posterior ejecución de Manuel Guillermo Omeara Mirabel. Luego encontramos el atentado sufrido por Noel Emiro Omeara Carrascal y su posterior muerte. Y por último, encontramos la responsabilidad del Estado colombiano, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que el Estado colombiano era responsable por las violaciones de los derechos humanos de las víctimas. Los hechos del caso Omar Carrascal y otros versus Colombia se exponen en el contexto de violencia a los derechos humanos, particularmente en la relación con el fenómeno del paramilitarismo en Colombia y sus vínculos con agentes del Estado. Uno de los hechos principales es el contexto de la violencia, que la Corte lo establece como el marco contextual que incluye la situación de violencia en Colombia, específicamente en municipios de Agua Chica, donde se operan grupos armados ilegales, incluidos los paramilitares. En este caso se presenta un atentado, se mencionan específicamente como los señores Noel Emiro, Omar Carrascal, Jaime Antonio Omeara, Álvarez Sánchez, y estos, entre otros, son parte de este fenómeno. La Corte detalla la investigación realizada por el Estado colombiano, que incluye recepción de declaraciones de testigos y familiares, así como la participación de entrevistas a miembros del Frente Héctor Juliao Peinado. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Omeara Carrascal y otros versus Colombia se centra en la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos humanos cometidos en el contexto de los atentados sufridos por las víctimas y la falta de investigación adecuada. Hola, hoy le hablaré sobre el caso de Omeara Carrascal y otros versus Colombia. En cuanto a las partes que involucran el caso, primero están las víctimas, que son José Herminzo Sepúlveda Savaria, Noel Emilio Omeara Carrascal, Manuel Guillermo Omeara Mirabal y Héctor Álvarez Sánchez, quienes fueron las víctimas de violaciones de derechos humanos. Como segunda parte está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actúa como parte demandante presentando el caso ante la Corte Interamericana y exponiendo las violaciones de derechos humanos que se alegan. Como tercer parte está el Estado de Colombia, que representa la parte demandada, defendiendo su posición y respondiendo a las alegaciones de la Comisión y de las víctimas por obvias razones. Como cuarto punto tenemos a los testigos, que son los testigos y los peritos, que incluyen las declaraciones de testigos como Iván,
Augusto Gómez Celis, Diego Fernando Rosas Carreño y así como peritos que aportan información textual y técnica sobre el caso. Y por última parte tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es la encargada de llevar el caso y obviamente de atender a las partes involucradas. Y como es la Corte como tal, ella también tiene la responsabilidad de dictar sentencia y dar una decisión sobre el caso y también si se tiene que indemnizar o no a las partes. Muchas gracias y ese fue mi aporte. En los argumentos de las partes podemos encontrar que, en primer momento, el Estado solicitó que la Corte reafirme su jurisprudencia y excluya a dichas personas como presuntas víctimas del caso, quienes tampoco podrán beneficiarse de algún tipo de reparación en el marco del presente caso. Con esto, la Comisión reiteró que su situación de riesgo y el conocimiento que tenía el Estado al respecto no es una cuestión meramente contextual, sino que tiene un nexo causal directo con la atribución de responsabilidad del Estado. Los representantes agregaron que a partir de tal declaratoria los familiares del señor Sepúlveda Saravia comenzaron a contemplar la posibilidad de participar en el trámite del sistema interamericano, a pesar de los persistentes temores de señalamientos o efectivos negativos en contra de ellos que todavía presentaban.